Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron me ha cansado. Demasiado tiempo de zarpazo mortal a los que amo me ha cansado. Demasiado tiempo, demasiado. Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en aquel que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué, donde se oían todas las voces y el canto de todos se hacía escuchar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Hay que apretar. Bueno, contarles que, para el año 73 yo era parte de una familia constituida por mis padres, mi mamá Verónica Plaza y mi papá Antonio Araya, ambos estudiantes universitarios. Morales Díaz, soy hija de padres exiliados, exonerada de acá de Chile. A mi corta edad, cuando apenas tenía 3 años, me tuve que ir de acá y volver cuando tenía como 11 años, 12 años. Fue allanada a la casa de mi abuelo tenía tiene todavía mi abuela una casa, porque mi abuelo era librero, tenía muchos libros, una biblioteca gigante en su casa, y fue allanada a su casa, destruir una serie de libros y tomado detenido todos mis primos y toda la parentela que había ese día en la casa de mi abuelo. Fueron llevados a la Esmeralda, fueron llevados al Lebu, donde fueron torturados, fueron rapados completamente su cabeza, entre ellos un tío que era marino, incluso fue detenido. Desde ese momento que mi familia fue ya detenida, mi papá inmediatamente entró a la clandestinidad, y eso significó comenzar a vivir una vida, se puede decir, de mentira, porque se asumía que estábamos todos bien, que se vivía la normalidad, pero era la anormalidad absoluta. Pero uno debía hacer como que no pasaba nada, porque esa era la forma de esconder que en ese momento mi padre estaba siendo perseguido. La verdad que mi padre tuvo que irse arrancando por unos cerros que aquí en Puchuncaví se llaman el Cerro La Canela, que mucha gente lo conoce. Pues de ahí pasar a Nogales, de ahí pasar a lo que era Santiago, de Santiago tratar de llegar por mediante unos amigos a la Embajada de Cuba, en la cual él primero acudió a irse a la de México, porque tenía la opción de irse directo a Cuba e ir a México, pero la verdad que él prefirió irse a México primero porque también quería tener un contacto o un lazo con nosotros. Y ahí se fue él, efectivamente, de Chile. Esto ocurrió en el 73. La verdad que el día en sí no me recuerdo, pero sí me recuerdo que nosotros a muy corta edad, una vez que él se fue de acá, fuimos personas, a pesar de mi corta edad, con 3, 4 años, y que me recuerdo muy bien de algunas cosas, divagadamente, pero me recuerdo bien de puntos exactos, como el que fueran a la casa de mis abuelos, donde estábamos con mi mamá, y nos encerraran en un dormitorio, donde yo me recuerdo que mi hermano era un poquito más miedoso que yo, entonces la verdad que se abrazaba de las piernas de mi mamá, y teniendo 2 milicos, uno a cada lado, uno me apuntaba a mí acá en el cuello y el otro le apuntaba a mi hermano, para que mi madre pudiera hablar de mi papá y saber dónde estaba él. Y mi papá, mientras tanto, vivía en diferentes lugares, escondido, y a hurtadillas nos podíamos reunir para poder seguir haciendo una vida de familia en la clandestinidad. Mi padre usó diferentes disfraces para poder no ser, digamos, detenido. Usaba pelo crespo, se teñía el pelo, usaba terno. En cierta forma para mí era como algo divertido, porque estábamos como jugando a un cuento, era una especie como de cuento que estábamos viviendo, de aventura, en el cual debíamos defendernos de los malos. A partir de este momento procederán a arrestar a cualquier dirigente
o gremial, y a cualquiera persona que no obedezca los mandos u órdenes emanadas de las autoridades militares. Sigo yendo a TT semana por semana. ¿Te acuerdas de allá? Hoy hablo de fusiles despidiendo muertos. Yo sé que... Recibe 9 abrazos con sus besos de tu papá. Creo que todos pasamos un día muy duro, pero con tu cariño lo soporto. Un revolucionario sin amor no es nada. Tu gran amor me da fuerza. Puedo decir con gran orgullo, esta es la parte importante aquí de la historia, eres mi pequeña heroína. Yo estaba en la cárcel y mi papá de la cárcel me iba escribiendo todas las cartas de lo que hacía día a día, lo que él vivía día a día en la cárcel, y me iba contando la historia, digamos, de lo que estaba sucediendo, en el cual, a diferencia de que a veces piensan muchas personas, en este caso, los buenos de la película éramos nosotros. Viajamos estuvimos casi un par de meses acá y viajamos nosotros hacia donde estaba mi papá, que era en México. Llegando a México, nos trasladamos, estuvimos como alrededor de 2 meses y nos fuimos a... Ni en el inevitable defecto que es la nostalgia de cosas pequeñas y tontas como en el tumulto. Ese diario de una hija que es preso político, y ahí yo cuento algunas cosas de lo que me pasaba a mí, que mi papá está preso, no sé qué hacer para que salga de la cárcel, y yo quiero que salga y nos vayamos de este país. Porque para mí toda esta historia que nosotros vivimos como familia es una historia de amor. Historia de amor de personas que eran capaces, y que aún hay personas que son capaces de dar la vida por el otro, porque el otro esté mejor. Y yo creo que eso es lo valeroso de toda esta historia, de que a pesar del dolor, del dramatismo que había, del odio, de la odiosidad, de la violencia, habían personas que por sus ideales, por sus sueños de un mundo mejor, eran capaces de entregar su vida. Una vez llegando a la casa de mis abuelos, nos mantuvieron vigilados más o menos como casi 2 meses. Se aparecían autos oscuros a metros de la casa de mi abuela, ella no nos dejaba salir. Obviamente yo creo que siempre esperando de que a lo mejor mi papá algún día iba a llegar. Pasaron muchos años para que mi papá llegara. El año 76 mi papá sale de la cárcel en libertad condicional y buscando un lugar, buscando un país que lo pudiera recibir para poder cumplir sus años de extrañamiento, de exilio, de destierro. En ese intertanto que estaba en la cárcel se quiebra el matrimonio de mi mamá con mi papá después de 10 años de matrimonio. Eso es producto obviamente de toda la experiencia vivida, y mi mamá decide no partir al exilio con mi papá. Y bueno, él parte al exilio el año 76. Que creo que es el momento más tremendo de mi vida. En esa época yo tenía 10 años. Y bueno, el año 76 ir a Europa era como irse a la luna. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Se limpió las 2 manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera.
porque hay desventurados que por migajas besan la bota sucia que los ultraja.